La Mancomunidad nos pidió que ya que estamos tramitando el servicio, la puesta en marcha del servicio de gestión de residuos, a ver si podíamos, ya que no llegamos a verano, reforzar el servicio con un camión más. Desde el consorcio, obviamente, lo vimos bien para reforzar debido a la situación que tenéis de la gestión de basura. Y bueno, pues sacamos rápidamente ese camión, pues, nos ha costado en torno a 18.000 euros, para que lo sepáis también. Más la formación del trabajador que se ha hecho 6 meses, la entrega y se ha hecho también la formación. Sí, la formación en el funcionamiento del vehículo para estos días y para saber un poco cómo funciona y adaptarse La idea pues, es cubrir esas necesidades que tenéis en la comarca, además en esta época que todos los que trabajamos en los pueblos sabemos que se duplica la mayoría de las poblaciones. Y esa es la idea. Así que desde la Diputación, esa petición que nos hizo el presidente de la Mancomunidad la hemos cumplido y lo que queremos hacer en los próximos meses, yo ya no os voy a decir una fecha, pero estamos ya ultimando el pliego de licitación de la gestión de residuos, que va a ser en torno a 20 millones de euros, es decir, este pliego no es como el de mi comarca, que era un pliego más pequeño y por tanto a esa comarca estamos hablando de 12.000 habitantes y aquí de más de 25.000. Entonces es una situación distinta. La idea es que finales de julio, primeros de agosto salga la licitación y a partir del 1 de enero empiece a funcionar el servicio. Esos son los plazos que ya tenemos titulados con todos los números encima de la mesa. Estamos ultimando el pliego, como digo, y para el 1 de enero de 2026 el servicio se pone en marcha ya con el inicio del año, ¿vale? Con todas las condiciones de mejora que ya os indicamos en las distintas reuniones con el gerente del consorcio. No es que se haya retrasado desde que lo aprobasteis del pleno de la comunidad, ni mucho menos, pero como digo, un pliego bastante amplio, muy minucioso y de una aportación económica, como digo, de en torno a 20 millones de euros, que no es ninguna tontería. Por tanto, va a haber un montón de empresas que van a optar por esta licitación, además ya nos están llamando, es un pliego bastante goloso y hay que prepararlo bien y dejarlo todo bien encajado. Luego es verdad que nosotros ahora hemos tenido la resolución de varios PERTES del Ministerio de Transición Ecológica a través de los fondos europeos y por tanto los recursos humanos también del consorcio pues son los que son, a pesar de que lo hemos implementado. Pero para que también sepáis que el trabajo que venimos haciendo pues, es bastante minucioso. Dentro de esos PERTES también comunico que se va a construir un punto limpio en Tejeda de Tieta, que va a abarcar también no solo lo que es el municipio de Tejeda, sino que en el entorno del municipio también se va a poder depositar residuos en ese punto limpio, que lo vamos a gestionar desde el consorcio. Y luego, bueno, pues está bien que vayáis viendo la situación del punto limpio que tenéis todos los alcaldes y alcaldesas en vuestro municipio, pues para ver si de algún modo u otro podemos ver algún tipo de mejora a lo largo de la legislatura. Entonces, lo trasladáis y venimos con los técnicos, valoramos y situamos a ver qué situación tenéis, porque sabemos que son muy conflictivos y problemáticos y dan muchos problemas, ya no solo por el mal uso del espacio, sino porque a veces pues, nos llegan sanciones a los propios alcaldes y alcaldesas que tenemos que mitigar. Por tanto, esa es la cuestión y creo que ya está. Hay municipios también que tienen gestión estamos gestionando también lo que es el agua en alta o en baja o el ciclo integral, que también lo ha solicitado y Iván de Íñigo, y también estamos trabajando también para hacer esa encomienda y gestionar nosotros el agua. Sabéis que son los servicios básicos que tenemos: gestión integral del agua, los residuos y la depuración. Una pregunta, Samuel. En la actualidad, ¿cuántos camiones tiene la Mancomunidad para dar el servicio? A ver, en la actualidad contamos con 6 vehículos, ¿vale? Actualmente, 7 con el que se ofrece, ¿no? Con el que se nos ofrece del consorcio.
Con lo cual ahora en la época estival son 5 las rutas que hay actualmente en la comarca, distribuidas por diferentes municipios, pero es verdad que debido a la sobrecarga que provoca la época estival, pues muchas son las averías, con lo cual sí que necesitamos pues, tener de reserva, por así decirlo. Con lo cual a día de hoy serían 7 los camiones que tienen. Muy bien. ¿Y puntos limpios en la comarca? Puntos limpios que depende, esos son en principio de referencia municipal, entonces a nivel comarcal lo que dice Javi, van a hacer la construcción de unos de éticas, pero en la mayoría de los pueblos, si no la totalidad, tenemos puntos limpios incluidos de cada municipio. Muy bien. ¿Este camión empezaría a funcionar ya o...? Sí, este camión ya empezaría a funcionar Ya. ya mismo, la próxima semana, debido lógicamente al volumen que se ve notando, ¿no? en la población de la comarca de la Vera. O sea, sabemos que en la época estival de verano aumenta mucho lo que es el volumen de los residuos de la misma. Esto nos implica un salto de calidad. Somos más medios, somos un medio ambiente. ¿Por qué lo digo? Porque no consiste solo en recoger residuos, sino en recogerlo de manera adecuada y ordenada. ¿Vale? Para eso disponemos de medios. Una de importante que se dispone en el consorcio de más medios es un seguimiento y una plataforma de gestión del servicio. Es decir, cada vehículo sabemos por dónde está circulando en cada momento, sabemos si se ha recogido el contenedor o no, sabemos el tiempo que realiza en ruta y sabemos todas las incidencias que puede haber en tiempo real. Es decir, si hay un contenedor en Caraí que no se ha recogido, ese operario que va en ese vehículo recolector marcará esa incidencia y nos llegará a los responsables. ¿Vale? Creemos que ese es el salto de calidad. Después otro se va a ver físicamente con incorporación de nuevos contenedores, incorporación de nuevos vehículos, la mejora en la frecuencia de la ruta y contratación de personal, ¿vale? Que también es un incremento bastante de personal en todo el consumo de los medios. Yo creo que esa es la dinámica donde vamos. Está la campaña de Para Adentro, que se ha hecho desde el Consorcio de los Medios, que está en redes, que está funcionando bastante bien. Desde el propio consorcio hacemos campañas en redes, todas actividades de formaciones. Ahora venimos de hacer una formación en el Valle de Jerte, entregando los cubos domiciliarios de 10 litros para que la gente vaya cogiendo ese hábito. ¿Vale? Hacemos formaciones en coles, hacemos formaciones en mercadillos, hacemos formaciones en institutos. O sea, estamos todo el día. ¿Por qué? Porque si no llegamos a la gente, que sepa la gente el por qué tiene que hacerlo bien, no lo hace. ¿Vale? Y de las cosas que me preocupa mucho es el tema de los voluminosos y los residuos. El punto limpio es muy importante, tengamos un punto limpio centralizado aquí en Tejeda, pero que cada ayuntamiento sepa lo que se puede ir depositando y cómo se tiene que ir depositando. No vale todo y hay que empezar a reordenar ese, que estamos muy lejos de llegar a esos